Saludo en la línea al periodista y columnista Mario Maldonado, que nos toma esta llamada y nos explica y nos cuenta sobre el tema de su columna. Bienvenido, Mario. Cuéntanos, ¿cómo ves este nombramiento a bote pronto y qué opinas de este nuevo relevo ahí en la Secretaría de Relaciones Exteriores? ¿Cómo estás, mi querido José Luis? Un gusto saludarte a ti y al auditorio de A la Una. Pues a ver, un movimiento interesante que sin embargo ya desde hace meses se había escuchado, desde finales del año pasado, cuando Juan Ramón de la Fuente tomó, digamos, momentáneamente unos días, ¿no?, fuera de la Cancillería, le dio paso a Roberto Velasco por un problema de salud, que finalmente fue lo que se argumentó y se dijo abiertamente, un tema de espalda que lleva ya un tiempo cargando el ex canciller Juan Ramón de la Fuente. Y bueno, se hace este relevo. Lo interesante es que se hace ya de forma definitiva. Se hablaba al inicio de que podría ser interinamente la llegada de Roberto Velasco, pero se confirma ayer, se terminó por confirmar ayer que será un cambio ya formal, oficial, y ya hay nuevo canciller. A ver, me parece interesante el perfil que tiene Roberto Velasco, ¿no? Que para empezar hay que decir que es uno de los más jóvenes del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, ahora ya como titular de una cartera, que es la de Relaciones Exteriores. Tiene 38 años y su crecimiento dentro de la 4T, vamos a decirlo así, ha sido muy rápido, ¿no? Meteórico. Yo me pregunto hoy en mi columna del Universal si es que está justificado este crecimiento, ¿no? Empezó en el sexenio de López Obrador siendo vocero o director de comunicación de Marcelo Ebrard cuando era canciller, precisamente secretario de Relaciones Exteriores. Luego se convirtió en su asesor y después ya en el sexenio de Claudia Sheinbaum se quedó como subsecretario para América del Norte. Ya lo era también al final del sexenio de López Obrador, pero digamos que pasó de ser un vocero, vamos a decirlo así, que tiene todo el mérito ser vocero, claramente, pero pues pasó de ser eso a subsecretario para América del Norte, para llevar la relación con Estados Unidos principalmente, y luego a canciller. Entonces, digamos que llama la atención ese camino, ¿no?, meteórico, muy, muy rápido, acelerado, que ha tenido este joven, que es que quienes lo conocen o lo conocemos sabemos que, bueno, tiene habilidades, ¿no?, de comunicación, habilidades políticas. Trabajó en el sexenio de Peña Nieto, también hay que decirlo, en ProMéxico, este organismo que después desapareció porque decían que había mucha corrupción y que utilizaban el dinero, grandes cantidades de dinero, para promover supuestamente a México, pero que no, que acababan, digamos, en los bolsillos de los funcionarios o de amigos, ¿no?, de los funcionarios del sector privado, y entonces lo desapareció López Obrador. Pero él trabajó en ProMéxico y ciertamente sí ha tenido relación, estudió en Chicago, ha tenido relación con Estados Unidos, pero ahora me parece que más allá de si tiene o no experiencia, que parece que sí tiene experiencia, o sea, sí, aunque es joven, Roberto Velasco tiene experiencia, pero la pregunta es si tiene la experiencia necesaria para hacerle frente a lo que viene con Donald Trump, con la renovación del TEMEC, que si bien la está llevando su ex jefe, Marcelo Ebrard, como secretario de Economía, él llevará la parte política. Claro. Por ejemplo, el ex canciller Juan Ramón de la Fuente tenía una buena relación y se veía, digamos, era patente esta relación con Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos. La pregunta es si Roberto Velasco tiene esos niveles de interlocución en Estados Unidos o si los va a tener que construir sobre la marcha, que me parece que eso sería lo más delicado, ¿no? Porque sabemos que el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, tampoco es alguien que sea muy activo, que tenga muchas relaciones, que cabildee o que se le vea en los círculos de cabildeo político en el Capitolio, con el gabinete de Donald Trump, con legisladores, en fin, no se le nota por lo menos esa mano a Esteban Moctezuma. Entonces el canciller sí tendrá un trabajo enorme que hacer con los Estados Unidos ahora que se está renovando el TEMEC, pero no solo es el TEMEC, está el asunto de política, migración, seguridad, la relación con las agencias de seguridad de Estados Unidos, que la lleva Omar García Harfuch, pero digamos el canciller es muy importante porque es el representante, ¿no? Y su homólogo es el secretario de Estado, Marco Rubio, y la pregunta es esa, ¿no? Si está a la altura del reto que tiene de frente Roberto Velasco, mi querido José Luis. Sin duda. Ahora, también hoy en tu columna pues, nos dices, en efecto, pues, llegó Roberto Velasco, pero también mencionas ahí, pues la caballada andaba flaca. Por ahí había una posible Diana Alarcón, ex coordinadora de asesores y asuntos internacionales de gobierno de la Ciudad de México, que pudo haber sido mencionada también para sustituir al canciller. Ahora, Roberto Velasco, pues no había más, ¿no, querido Mario? No había de dónde rascarle.
Ese es el tema también, que parece que estamos así en muchos de las secretarías de Estado, ¿no? Que se hablaba mucho de cuántos cambios van a venir o tenían que venir ya desde el inicio del año en el gabinete de la presidenta Sheinbaum, y pues se hablaba de varios. El asunto es que pues no hay mucho de dónde echar mano, ¿no? En el tema de relaciones exteriores, pues no hay quien, o no había pues quien tuviera relación ya con Estados Unidos, que conociera más o menos cómo se mueven los hilos políticos y de cabildeo en ese país, como para sustituir a Juan Ramón de la Fuente. A ver, si por la presidenta hubiera sido por el propio Juan Ramón, se hubiera quedado el mayor tiempo posible, ¿no? Se va por un problema de salud, pero no por un movimiento estratégico. Entonces, a la presidenta tiene que echar mano de lo que hay, y me parece que es atinado, digamos, estaba cantado un poquito este relevo por parte de Roberto Velasco. Sin embargo, pues la pregunta de fondo es si él va a estar a la altura, si lo van a respetar, ¿no? En Washington, en el gabinete de Trump, cuando tenga que ir a cabildear cosas como lo hacía Juan Ramón de la Fuente con Marco Rubio y con otros funcionarios, y efectivamente de quien se hablaba mucho porque es cercana a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque trabajó en el gobierno de la Ciudad de México, como bien dices, como coordinadora de asesores y de asuntos internacionales, y hoy es representante de México ante el Banco Mundial, se llama Diana Alarcón, pero tampoco termina de cuadrar, digamos, su perfil en el diseño político y en la fortaleza que se necesita para negociar con Estados Unidos o atender los asuntos migratorios, de seguridad y políticos, ¿no? Porque es mucha política la que se tiene que hacer con Estados Unidos. Y mira, me parece que Esteban Moctezuma sabía que iba a salir desde el inicio del sexenio, o sea, digamos que no se quedaría como embajador, porque pues no parece que esté haciendo un buen trabajo, pero todo indica, y a ver, en algunas pláticas off the record que hemos tenido con el canciller Juan Ramón de la Fuente, y que se le hacía la pregunta de por qué sigue Esteban Moctezuma como canciller, como embajador de México en los Estados Unidos, pues la respuesta era, pues porque no hay quien los sustituya, ¿no? O sea, no hay un perfil que digamos, hay 3 o 4 de los que se puede echar mano para que los sustituya. Es decir, como bien digo yo en la columna, usando este término coloquial o esta frase coloquial de que la caballada está flaca, pues es la realidad, ¿no? O sea, no tenemos cuadros muy preparados o con mucha relación con los Estados Unidos, como en algún momento quizás sí los ha tenido México, ¿no? No estamos en ese momento, y me parece que por eso es que pues el plan B es Roberto Velasco, que me parece que yo creo que hay que darle el beneficio de la duda, ¿no? Claro. Porque sí tiene experiencia, porque aunque es joven, ya ya lleva, pues que será por lo menos 3 años, como 2 años y medio, 3 como subsecretario para América del Norte, estuvo allá como asesor de uno de los gobiernos de Estados Unidos, de locales, estatales, estuvo en ProMéxico, o sea, sí tiene algo de camino andado, pero no sabemos si con un Donald Trump, con un gabinete tan rudo como el que tiene ahora el gobierno de Estados Unidos, pues le alcance a México para hacer, digamos, un trabajo eficiente en términos de la defensa, como dijo ayer Roberto Velasco, ¿no? De la soberanía, de los acuerdos comerciales, de la defensa de los migrantes, de los mexicanos que viven en Estados Unidos y en el mundo, mexicanos, mexicanas. Entonces, me parece que el reto que tiene de frente es muy importante, y ojalá, y para bien del gobierno y del país, de nuestro país, pues que lo logre sacar, la verdad, Roberto Velasco. Mayúsculo el reto, querido Mario. Preguntarte también, a ver, hablamos de que pues prácticamente Velasco es gente de Ebrard, ahí en tu columna también haces un recuento y mencionas a Mario Delgado, por ahí mencionas a Javier López Casarín, que son 2 talentos que en su momento también Marcelo Ebrard los vio, los jaló hacia a las dependencias en las que él estuvo, y después agarraron autonomía. Hoy, bueno, ya en las próximas meses o días van a comenzar las negociaciones del TEMEC, y ya va a estar el señor Marcelo Ebrard y a su lado Roberto Velasco a la par. Son 2 secretarios de Estado. Hoy Velasco ya tiene el mismo, pues prácticamente la autoridad como secretario de Estado. ¿Cómo ves este trabajo conjunto? Porque también mencionas en tu columna que hay cierto distanciamiento desde hace años entre Velasco y Ebrard. ¿Cómo ves este trabajo conjunto entre ambos ya como secretarios de Estado negociando el TEMEC? Pues ahora sí que tendrá que ser muy institucional y con mucha coordinación. Ahora sí que no les queda de otra, pero ciertamente no quedaron, digamos, muy bien esas relaciones después de que tomó su propia luz, ¿no? Su autonomía, Roberto Velasco, porque bueno, era un pupilo de Marcelo Ebrard, ¿no? O sea, él lo llevó a la 4T con López Obrador y lo impulsó dentro del gabinete hasta que se convirtió en el subsecretario para América del Norte. Después ya empezó a tomar su propia autonomía. Yo lo que describo
escribo ahí en mi columna con base en varias fuentes que han estado en esas reuniones, tan tomó su propia, digamos, su propio camino, que se ha reunido con empresarios que tienen relación con Estados Unidos, tanto de Estados Unidos con México como viceversa, también de exsecretarios de Relaciones Exteriores, de estos think tanks que hablan de todos estos temas y observan la relación bilateral con gente de ProMéxico. Es decir, ha hecho su trabajo Roberto Velasco en términos de hilar fino para comprender cómo es esa relación y para poder, digamos, él aspirar a lo que ahora tiene, ¿no? Una Secretaría de Estado y ser la cabeza de la Cancillería mexicana. Entonces, eso no, digamos que no es que no le haya caído bien a Marcelo Ebrard, pero el hecho de que haya, digamos, como que tomado su autonomía y vamos a decirlo así, ponerse del lado de una Claudia Sheinbaum cuando fue, por ejemplo, la elección, la carrera de las corcholatas, ¿no? Te acordarás de hace un par de años. Pues eso yo creo que no le cayó nada bien a Marcelo Ebrard, y así se le han, como dice también coloquialmente, le han crecido los enanos rápido, ¿no? A Marcelo Ebrard, porque así le pasó con Mario Delgado, que fue su secretario de Finanzas en la Ciudad de México, y con él sí terminó muy mal, ¿no? Se acusaron de traición, sobre todo él de traición acusó a Mario Delgado. El caso de Javier López Casarín, que también era uno de sus más cercanos, ahora es alcalde en la Ciudad de México. Pues se dice que si bien con él no hay ruptura, sí hay un distanciamiento, ¿no? Y me parece lógico porque, pues, a ver, Ebrard parece que tiene buen ojo para elegir a cuadros que tienen capacidades, que son eficientes y que van a crecer eventualmente. Me parece que pues es lógico que tomen su propio camino. Si es que los impulsó él, pues que crezcan. Me parece que habla bien de él como mentor, ¿no? Digamos que no tendría por qué enemistarse. Y yo creo que no es el caso de Roberto Velasco, de López Casarín. No están enemistados como tal, quizás están distanciados. Con quien está enemistado y hay una ruptura total es con Mario Delgado. Pero con ellos dos no creo que sea el caso ahora. Yo digo, de las paradojas políticas, pues les tocará estar, digamos, a la par como titulares de su cartera de Economía Marcelo Ebrard, de Relaciones Exteriores Roberto Velasco, para en conjunto hacer una buena negociación y sentarse a la mesa con Estados Unidos, porque si bien es un asunto en teoría eminentemente comercial, la renovación del TEMEC, que le compete directamente a Marcelo Ebrard y a su subsecretario Luis Rosendo Gutiérrez, con quien también ha trabajado desde hace mucho tiempo, la realidad es que se van a meter los temas políticos, los temas de seguridad, de migración, de combate a las drogas, a los grupos criminales que son considerados terroristas por Estados Unidos. Es decir, va a estar el componente político y sin duda van a tener que hacer mancuerna para atacar todos los frentes con Estados Unidos. Y pues ahora sí que son funciones públicos y creo que los dos son muy institucionales, los dos pues tendrán que colaborar y trabajar en conjunto, ¿no? Digamos que no hay de otra, pero pues sí, a veces así pasa, mi querido José Luis, los pupilos crecen muy rápido y se les suben a las barbas a los mentores, como dirían, que también ahí por ahí, ¿no? Mi abuelita, yo lo diría así, mi querido José Luis. Pues como bien rematas en tu columna del día de hoy, Mario, por ahora vale la pena darle el beneficio de la duda. Veremos cómo se desenvuelve ya como secretario, ahora sí, de Relaciones Exteriores, ya no a la sombra de un canciller, sino ya él siendo el canciller, y también vemos cómo trabaja y el resultado, sobre todo, el resultado de la negociación del TEMEC y de lo que venga también con el señor Donald Trump, pues ahí veremos cómo va su desempeño. Por lo pronto te leemos en el Universal, querido Mario, en las historias de negocios, y estamos pendientes también en @MarioMal, tus redes sociales, y también en el SEO, tu sitio de negocios. Te mando un abrazo, querido Mario, estamos en contacto. Con mucho gusto, querido José Luis, un abrazo a todo el auditorio y estamos al pendiente. Saludos. Y ahí está el periodista Mario Maldonado, sígalo también en sus columnas en el Universal.